Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio, como siempre, compartir con ustedes la palabra. La palabra de Dios por este canal del Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Démosle gracias a Dios por un nuevo día de vida, porque pudimos abrir los ojos, respirar, ver, andar, hablar, sentir, porque tenemos salud y porque tenemos un Dios bueno que nos cuida, que nos guarda, que nos defiende y que nos sustenta en todas las cosas. Demos gracias a Dios por todas estas cosas que Él hace por nosotros en Cristo Jesús. La gloria sea para el Dios de Israel y para su Cordero que están en el trono por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le pido a Dios que Él sea guiándome en esta enseñanza para que tanto ustedes como yo seamos juntamente edificados en la palabra viva que es, en la palabra de Dios que es viva, y que seamos santificados en esa verdad, porque la palabra de Dios es verdad y es el medio por el cual somos santificados. Le pido todo esto a nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya terminamos con el bellísimo capítulo 17 del Evangelio de Juan, un capítulo que en lo personal, ya se lo comenté, es uno de mis capítulos favoritos, y en primer lugar, vimos hacia quién está dirigido la oración, o por quién Jesús ora primeramente, por sus discípulos, ¿verdad? Por aquellos hombres que estaban en el mundo, que el Padre le había dado a Jesús porque eran del Padre, ¿ok? Pero después, gloria a Dios, vimos como Jesús nos incluye a todos nosotros en esa bellísima oración. También vemos en este pasaje cómo mi Señor Jesús está preocupado por sus apóstoles, ya que Él no va a estar más con ellos corporalmente, terrenalmente, humanamente hablando. Entonces, como Él sabe que le queda poco tiempo aquí en la tierra, Él hace algo muy inteligente. Dice, bueno, como yo no voy a estar, y yo los protegía mientras yo estaba con ellos, yo los protegía y ninguna cosa mala aconteció, sino que todos ellos estaban sustentados porque yo, el Señor, estaba con ellos. Ahora que yo me veo, perdón, ahora que es necesario que yo vuelva al Padre, mi Señor Jesús hace algo muy inteligente y hace lo mejor para sus discípulos, que es dárselos al Padre, ¿ok? Padre, guárdalos en mi nombre. Amén. Entonces, ¿por qué es algo muy inteligente? Claro, porque el Padre es mayor que todos. Porque nadie puede levantarlos de las manos de su Padre. El Padre que está en los cielos. El Padre y yo somos uno. dice mi Señor Jesús. Entonces es muy importante todo lo que hace mi Señor Jesús y todo lo que pide en esa oración. También es importante distinguir o darse cuenta que mi Señor Jesús pide esa oración con dos objetivos. Primero, es de que nos guarde del mal. A los apóstoles y a los que habían de creer en los apóstoles, en los que habían que y a los que habían de creer en Jesús por la palabra de sus apóstoles. Pero también Él pide algo, que es que seamos uno como Dios y Él son uno. En la oración tiene como objetivo dos cosas: dejar guardados o bien protegidos a sus discípulos, entregándolos a las manos del Padre. Y la otra cosa buena que tiene la oración, o la otra petición,
muy importante que tiene la oración es que mi Señor Jesús le pide al Padre que seamos uno con Él como Él es uno con Él. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque mi Señor Jesús lo que quiere para nosotros es lo mejor de lo mejor. No hay nada mejor para el ser humano. No hay una cosa que sea mejor que lo que mi Señor Jesús está pidiendo por nosotros, que es que seamos uno con el Padre como Él es uno con Él. Que le conozcamos como Él le conoce. No hay algo mejor que eso. Entonces, bueno, si quieren ver el video completo de Juan 17, del 10 al 20 al... Mentira, Juan 17, sí. Si quieren ver los videos del capítulo 17 completo, antes de este video están, ¿ok? Están Juan del 20 al 26, Juan del 10 al 20 y Juan del 1 al 10. Lo pueden ver por aquí, por este canal. Entonces, hoy nos toca predicar, o me toca predicar, mejor dicho, sobre Juan capítulo 18 y vamos a ver el arresto de mi Señor Jesucristo. Fíjense bien, ¿por qué mi Señor Jesucristo levantó esa oración sacerdotal al Padre de Juan 17? Porque ya sabía que le quedaba poco tiempo, porque ya sabía que los acontecimientos que iban a venir después de eso iban a desencadenar sí o sí en la cruz del Calvario y por supuesto en su gloria. Por eso es que no me canso de repetirlo, mi Señor Jesús veía cuando mi Señor Jesús hablaba de la gloria, ¿verdad? Que el Padre le iba a dar, o cuando mi Señor Jesús hablaba de la gloria, ¿verdad? Él siempre hablaba de la gloria, pero siempre de la mano de la cruz. Es decir, cuando Él dice ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, Él sabe que su glorificación no se va a dar sin pasar por la cruz. Entonces son dos cosas que quiero dejar claro que mi Señor Jesús sabía que no podía separar. Él sabía, si quiero llevar a... Perdón. Él sabía, si quiero llevar a la gloria, debo pasar por la cruz. Él nunca vio eso como dos cosas separadas. Él sabía que después de la crucifixión venía la gloria. Y por eso veía todo eso, veía eso de esa manera. Pues. ¿Ok? Entonces vamos a ver Juan 18 del 1 al 11. Con la idea en mente de que mi Señor Jesús oró por sus discípulos, ¿verdad? Porque ya sabía que los sucesos que iban a acontecer a partir de ahora lo iban a llevar sí o sí a la cruz del Calvario. Porque todo lo que quiere Dios, Él lo va a realizar, como dice Isaías 46, 10. Y los propósitos del Señor son indetenibles. Así que gloria a Dios. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Dios Altísimo de Israel. Y hablando Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, que le había de entregar, sabía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le respondió, yo soy, y estaba también
con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno. Pues si me buscáis a mí, dejad a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho. De lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado a beber, no la de beber, gloria a Dios. Entonces, gloria al nombre de Dios, ¿ok? Ok, luego de mi Señor Jesús haber orado, dice versículo 18:1, vamos a ir como siempre versículo por versículo. Juan capítulo 18 versículo 1 dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado de Cedrón. Okay. ¿Cuáles cosas? Bueno, las cosas que había orado las cosas que había orado en esa oración, habiendo dicho todas estas cosas, habiendo pedido al Padre que guardara a los que Él le dio del mundo, habiendo pedido al Padre que lo convirtiera en uno como Él era uno, habiendo pedido al Padre que Él quería que donde Él estuviera, donde Él estaba, pues donde Él estuviera, ellos también estén para que vean su gloria la que el Padre le había dado, habiendo pedido todas estas cosas por sus discípulos y por aquellos que habían de creer en ellos, por la palabra de Jesús que salía de su boca. Habiendo dicho todo esto, que gloria a Dios lo dijo, y gloria a Dios solo por nosotros, su Hijo amado. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza, la convicción, la fe, por así decirlo, y tenemos la fe de que si mi Señor Jesús oró por ti y por mí, esa oración no cayó a tierra. Esa oración fue escuchada por el Padre, y si somos hijos de Dios y Jesús ha orado por nosotros, entonces confiemos porque Dios tiene control de nuestra vida y de nuestra muerte. Dios tiene control de todas las cosas y Él obrará para que todas las cosas le obren para bien a los que le aman, ¿ok? Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Jesús oró todas estas cosas. Y claro, para los apóstoles fue de gran bendición por el momento de dificultad que estaba por venir sobre ellos y que ellos tenían que tener mucho valor y estar muy sedimentados en Cristo para no flaquear, para no abandonar, porque lo que venía para los apóstoles no era fácil. Por esta razón mi Señor Jesús levantó esa gran y bellísima oración a donde nosotros, los que antes éramos llamados gentiles, ahora también somos parte del pueblo de Dios y por ende hemos salido beneficiados de esa oración. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿verdad? Se fue a un lugar, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cadón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, ¿ok? Habiendo hecho esa bellísima oración, ¿verdad? Y dándonos a nosotros al Padre para que nos guardara y enseñándonos su voluntad, que es
que tengamos perfecta unidad con el Padre. Amén. Él salió con los discípulos y fue a un monte, un huerto mejor conocido como el huerto de Getsemaní. ¿Okay? En ese huerto donde mi Señor Jesús ora al Padre para que si es su voluntad, pase este agua amargo de él. Y él le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En este huerto mi Señor Jesús fue con sus discípulos a orar porque su alma estaba muy turbada, tenía miedo de muerte. Entonces se fue a orar con sus discípulos a ese monte, al monte de Getsemaní, monte que él acostumbraba a visitar con sus discípulos. Entonces él fue allí a levantar un clamor, una oración hacia el Padre para que se hiciera la voluntad del Padre, porque era como humano, como 100% hombre que era él tenía miedo del dolor, de la angustia, de todo lo que sabía que le iba a acontecer, pero a la vez, como él es Dios y como él siempre hace todo lo que le agrada a Dios, él estaba dispuesto a dar su vida por el Padre, porque sabía que el que quiera guardar su vida la perderá, pero que la pierde por causa de Dios, la hallará. Y él sabía que Dios no iba a dejar a su santo en el Seúl, ni iba a dejar el cuerpo de su santo, que el cuerpo de su santo hubiera corrupción. Entonces, gloria a Dios por mi Señor Jesús, gloria a Dios porque mi Señor Jesús cuando se sintió turbado, angustiado, deprimido, cuando sintió ese miedo, ¿verdad? Él lo primero que hizo fue mirar al cielo y clamar, Padre, si es tu voluntad, si es posible que yo no pase este agua amargo, Señor, pásalo, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Gloria a Dios porque ahí aprendemos una gran lección de nuestro Señor Jesús, y es que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos angustiados o afligidos es levantar nuestro clamor al Padre, como dice Santiago en su carta. El que está afligido, ore. Amén. Y esto lo vemos en mi Señor Jesús. ¿Okay? Él estaba afligido, él estaba angustiado porque ya su hora se acercaba, y aunque el espíritu estaba dispuesto, su carne sí sintió verdadero temor, por ende él clamó al Padre, ¿ok? Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús les había reunido ahí con sus discípulos. Claro, Judas, ¿verdad? No estaba con el grupo apostólico. Judas no estaba con Jesús en ese tiempo. Judas estaba haciendo lo que le puso en el corazón su padre, el diablo. ¿Recuerdan? Desde este momento que mi Señor Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él salió a decirle a los fariseos dónde iba a estar mi Señor Jesús. Porque como vemos en el versículo 2, Judas Iscariote Judas el traidor sabía que mi Señor Jesús frecuentaba ese sitio, el monte de Getsemaní, el monte de Getsemaní, porque él los había llevado varias veces. Entonces Judas estaba enterado de dónde iba a estar el Señor, y Judas ya había salido con eso en su corazón luego de la Santa Cena. ¿Recuerdan que él le dijo, mi Señor Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto? Y los apóstoles pensaron que tenía que ir a la limosna o que tenía que ir a comprar algo.
Bueno, era eso, era que él se iba a disponer a ir para que los fariseos a, am, a traicionar a mi Señor Jesús, ¿ok? Entonces, por esa razón, Judas sabía muy bien el lugar donde los apóstoles iban a estar en ese momento, ¿ok? Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Pues, en versículos de Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas con armas. Claro, Judas, sabiendo que Jesús estaba allí con sus discípulos, agarró fue para que los sumos sacerdotes y se trajo a algunos soldados y fueron con armas y antorchas a prender a mi Señor Jesús, como si mi Señor Jesús fuera el peor de los delincuentes. Y eso pasó de noche, y eso, bueno, fue parte de la voluntad de Dios para que su propósito se cumpliera, para que muchos de nosotros, por medio de Cristo Jesús, llegáramos a la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir, hermanos. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Fíjense bien, hermano. Aquí mi Señor Jesús, dice la Escritura que mi Señor Jesús sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. ¿Ok? Si mi Señor Jesús hubiera sido otro, hermanos, se los digo sinceramente, mi Señor Jesús hubiera escapado, porque Él sabía todas las cosas que le iban a sobrevenir. Si yo sé, por darle un ejemplo, que a mí me van a matar en cierto lugar, yo no paso ni cerquita de ese lugar. ¿Entiendes? Si mi Señor Jesús conocía todas las cosas, ahí notamos que mi Señor Jesús tiene que ser Dios, porque Dios es el único que conoce todas las cosas. Y Jesús sabía todo lo que le iba a sobrevenir, ¿verdad? Pero ahí también notamos, hermanos, la obediencia de mi Señor Jesús a la voluntad del Padre, la sujeción, la disposición a hacer la voluntad del Padre, hermano. Como dice la Escritura, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahí vemos la obediencia, hermano, porque recordemos que mi Señor Jesús acaba de orar al Padre en el monte de Getsemaní, ¿verdad? Y le acaba de decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, entonces, si Jesús no fuera Jesús, Él hubiera podido decir: no, es que la voluntad del Padre es que yo me escape. Yo me voy a escapar, Pero ¿qué hizo Jesús? Cuando vio venir al pelotón, a los soldados de los fariseos y ¿qué hizo Jesús? Le salió a recibir. No se escondió. No se echó a llorar, salió a recibirlo, a pesar de que sabía todo lo que le iba a acontecer. Y eso por un lado, nos muestra la obediencia de Cristo al Padre, claro.
Porque si, como le digo, si eso hubiera sido otro, se hubiera podido escapar en ese momento. ¿Okay? Pero también nos muestra a nosotros el amor de Jesús por nosotros. Y el amor de Jesús por nosotros. Porque sabiendo que todos los acontecimientos que se iban a desencadenar o a dar desde ese momento, ¿verdad? Lo iban a llevar a ser clavado en un madero. Mi Señor Jesús pudo haberlo reconsiderado y pudo decir, no, pero es que yo no voy a dar mi vida por estos hombres, si estos hombres son malos todos. Ninguno sirve para nada. Y yo voy a morir así por causa de ellos. Él pudo haberlo pensado y pudo haber dicho no. Pero ¿por qué no dijo no? Porque nos ama, porque somos del Padre. Como Él lo dijo en la oración sacerdotal, porque somos del Padre. Y todo lo que es del Padre también es de Él. Lo que le pertenece al Padre le pertenece a Él. Nosotros le pertenecemos al Padre por medio de Cristo. Nosotros estamos en Cristo y Cristo en el Padre para que todos seamos uno con Dios. Entonces, Cristo lo hizo por amor al Padre primeramente, que lo obedeció perfectamente, sin importar que esto lo llevara a la cruz. Y Cristo lo hizo por amor a nosotros. ¿Ok? Muy importante. Perdón. Entonces Cristo pudo haber hecho esto. Cuando vio el pelotón, vio la gente que venía con antorchas, con armas, él muy bien pudo haber dicho, no, esto es lo que me vienen a linchar, aquí me van a... Aquí sí es verdad que de aquí de esta noche no paso. Pero no, Cristo fue obediente al Padre. Cristo le pidió al Padre y el Padre enseguida le contestó. Porque esa oración que hizo Cristo en el monte de Getsemaní, esa oración que Él hizo, sudando como sangre, esa oración no fue en balde, hermano. Déjenme decirle que la oración que hizo Cristo en esa ocasión, en el monte de Getsemaní, fue contestada de inmediato. De inmediato la oración fue contestada. ¿Y qué fue lo que dijo el Padre? Hijo, se va a hacer mi voluntad como tú lo has pedido. Como tú lo has pedido, así se va a hacer. Porque ¿qué pidió Cristo? Hágase tu voluntad y no la mía. Acto siguiente, ¿qué pasó? Llegaron los guardias con armas en medio de la noche, con antorchas y prendieron a Jesús. Entonces, la oración fue contestada de inmediato. A mi Señor Jesús, luego de, si yo estoy orando, Él ora, al Padre, como siempre lo hace, porque Él pide todo lo que al Padre le haga, porque Él pide conforme a la voluntad del Padre. Si yo estoy orando y 5 minutos después o 10 minutos después pasa algo referente a lo que yo estoy orando, yo tengo que saber que esa respuesta vino de Dios. Imagínense mi Señor Jesús, que conoce al Padre perfectamente. Cuando Él vio llegar a los soldados, Él no huyó, lo pudo haber hecho, pero como le dije, como era Él, y Él fue perfectamente obediente al Padre, por amor a nosotros y por amor al Padre también, no huyó. Pero a Él no le quedaba duda de que el Padre le había contestado, porque juntamente con orar se le aparecen estos personajes a quererlo prender. Entonces, gloria a Dios por contestar siempre la oración de su amado Hijo unigénito, ¿ok?
Claro, a veces pasa que la respuesta no nos gusta del todo, pero gloria a Dios, porque Cristo sabía que era necesario. Cristo sabía que lo que el Padre quería era lo mejor para todos nosotros. Cristo sabía que lo que el Padre quería, lo quería por amor a nosotros y para que se cumpliera su voluntad y su propósito. Amén. Y el Padre y el Hijo uno son. Amén. Bueno, vemos la valentía de mi Señor Jesús adelantarse a los guardias, a no huir porque sabía, porque la oración fue respondida automáticamente. No fue casualidad que Jesús orara y llegaran los guardias. Esa fue la respuesta del Padre a la oración de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver versículo 5. Ok, vamos a ver. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Eso fue lo que preguntó. Mi Señor Jesús no corrió, no se acobardó, aunque él sabía todo lo que iba a acontecer. Él le dijo a ellos, ¿a quién buscáis? ¿Ok? Le respondieron a Jesús, Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. ¿Ok? Estos soldados, mi Señor Jesús le sale al encuentro a los soldados, ¿verdad? Y le dice, ¿a quién buscáis? A Jesús, el Nazareno. Y mi Señor Jesús le dice, yo soy, declarando así su deidad, declarando así su poder, su preeminencia, su persistencia, declarando que Él es el que era, el que es y que ha de venir, declarando allí que Él es el Todopoderoso de Israel y fuera de Él no hay Dios. Sabemos, lo he dicho a lo largo de cada vez que puedo lo digo, sabemos que cuando mi Señor Jesús se identifica como yo soy, Él está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y yo soy el Dios de Jacob, y fuera de mí no hay Dios. ¿Ok? Eso es lo que mi Señor Jesús está diciendo cada vez que Él dice, yo soy. ¿Ok? Y allí con esos soldaditos, ¿verdad? Porque ya van a ver por qué digo soldaditos. Porque para mi Señor Jesús eso eran unos pobres hombres hechos de carne, unos pobres hombres que son cenizas delante del gran yo soy, ¿verdad? Estaba Judas Iscariote, aquel que había llevado a los soldados al huerto de Getsemaní, ¿ok? Versículos 6. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fíjense bien. Cuando Él declaró su deidad, cuando Él declaró su majestad, cuando Él declaró su gloria, diciendo, yo soy, cuando Él declaró su eternidad en estas palabras cortas, pero de gran significado para todo el pueblo de Dios, cuando Él declaró eso, los soldados se echaron para atrás y cayeron en tierra. Fíjense bien, con solamente la proclamación de su nombre, que es santo y bendito por los siglos de los siglos, los soldaditos ahora sí cayeron por tierra. Lo que les quiero decir, no crean que los romanos tuvieron el poder para arrestar a mi Señor Jesús. No crean, eso no pasó. ¿Okay? No crean que los romanos mataron a mi Señor Jesús, porque a Él nadie le quita la vida, Él la pone y la vuelve a tomar.
todo lo que pasó en esas horas y todo lo que va a acontecer de aquí a la crucifixión es voluntad de Dios. El hombre simplemente está actuando conforme a lo que Dios ya ha establecido y ya ha dicho que iba a pasar. Claro, Dios usa el corazón perverso de los hombres para cumplir también su voluntad y su propósito. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero miren, la verdad es que mi Señor Jesús es más poderoso que todos. ¿Ok? Él en la carne venció al diablo, venció en la tentación del desierto. Las 3 tentaciones que el diablo le colocó, él las venció con la palabra de Dios, dándonos ejemplos que nosotros a través de su palabra también podemos vencer las artimañas del diablo. ¿Ok? Ahora, él también venció al mundo y el sistema de cosas malas que lo gobiernan. Porque aunque él estaba en el mundo, él lo dijo, yo no soy de este mundo. Entonces él nunca se acopló a este sistema de cosas malas que gobiernan el mundo. Porque como dice la escritura, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo control de maligno. Eso lo conocía mi Señor Jesús, así que él nunca se sintió muy cómodo en este mundo. Él nunca quiso tener riqueza en este mundo. Él nunca quiso ser rey de este mundo, porque si así hubiera sido, él hubiera podido serlo fácilmente. ¿Okay? Mi Señor Jesús venció al diablo, venció al mundo y venció a la carne, porque mi Señor Jesús nunca pecó, aunque tenía este mismo vestido que tenemos nosotros, o mejor dicho, esta misma piel que tenemos nosotros, débil. Mi Señor Jesús no pecó. Mi Señor Jesús ya ha vencido y nosotros hemos vencido con Él. Entonces, es claro que estos soldaditos no iban a poder con mi Señor Jesús. No iban a poder contener al gran yo soy. Lo que pasa es que Él permitió que en su humanidad lo arrestaran. Pero si Él hubiera querido, los hubiera vuelto polvo y ceniza de él mismo y Él no hubiera podido hacer nada. Pero Él permitió que lo arrestaran para que se cumpliese la voluntad de Dios, para que se cumpliese el propósito de Dios, para que se cumpliese el plan de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Ok? Para que se pudiera consumar el plan de Dios, mi Señor Jesús sabía que sí o sí tenía que llegar a la cruz. Y que eso Él no lo debía evitar. Miren, hermano. Si mi Señor Jesús hubiera querido, como lo vimos antes, Él se hubiera podido escapar, pero no quiso. Ahora, si mi Señor Jesús se hubiera arrepentido y dijo, no, mejor me escapo, porque aquí lo hubiera podido hacer. Él le hubiera dicho a los soldaditos, lárguense de aquí. Y los soldaditos se hubieran largado. Entonces, se hubiera ido, perdón por la palabra. Entonces, esto es lo que acontece. Mi Señor Jesús se deja agarrar, o se deja apresar, o prender, porque esa era la respuesta que el Padre le había dado. Porque esa era la voluntad del Padre, porque los acontecimientos que habían sucedido o que estaban sucediendo en este momento eran como respuesta a Jesús de la oración que acaba de hacer. Entonces mi Señor Jesús se dejó prender de unos soldaditos que para Él son cenizas y polvo. ¿Okay? Ahora, versículo 7, volvió a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y le dijeron, a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis,
dejar ir a esto. Ok, fíjense bien. Mi Señor Jesús le vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Ellos le responden, a Jesús Nazareno. Y le dice, le he dicho que yo soy. Si a mí es que buscáis, dejad ir a esto. Para que se cumpliera que lo que él acababa de pedirle al Padre. ¿Qué le acaba de pedir? ¿Qué le acaba de decir él al Padre? Padre, a ninguno de los que me diste perdí. Solo al hijo de la perdición para que se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces, para que se cumpliera esa oración y para que nos demos cuenta que el Padre siempre responde la oración del Hijo, a los apóstoles no se lo llevaron, porque los apóstoles lo pudieron haber prendido como cómplices del cómplices de mi Señor Jesús. Pero mi Señor Jesús pidió que no se le llevaran, o sea que ya que lo habían conseguido a él, que era el que buscaba, entonces que a sus discípulos lo dejaran tranquilo. Pero eso lo pidió mi Señor Jesús para que se cumpliera lo que él le había pedido al Padre. El Padre contestó la oración del Hijo. El Padre siempre contesta con un sí y amén la oración del Hijo. Amén, gloria a Dios. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que me diste no perdí ninguno, ¿ok? Ok, ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco, ¿ok? Entonces Pedro, en un acto bueno, en un arranque de eso que le daba a Pedro, que siempre era como muy salido, él siempre era el primero, él siempre, bueno, conocemos el carácter de nuestro hermanito Pedro, ¿verdad? Y en un acto, también digo yo, de defender a su Señor, él agarró una espada de uno de los oficiales, de los sacerdotes, y con esa misma espada, ya va, déjenme ver porque creo que me estoy equivocando. Entonces Simón, que tenía una espada, la desenvainó. Ah, no. Pedro tenía una espada y con esa espada la sacó, la desenvainó, ¿verdad? Y le cortó la oreja a un oficial de los sacerdotes que se llamaba Marco, ¿verdad? Ahora, ok, Pedro, sabemos que Pedro muchas veces actúa así, impulsivamente, ¿verdad? Pero por otro lado, podemos decir en favor de Pedro que estaba intentando defender a su Señor. Sí, porque él quería a su Señor y él sabía que o sea, viendo que venían sobre él no lo pensó dos veces, sacó la espada que tenía y le arrancó la oreja de un tajo al soldado. ¿Okay? Ahora, a ver, con lo que hemos visto hasta aquí, con lo que hemos visto y con lo que conocemos de mi Señor Jesús, ¿será que mi Señor Jesús necesitaba que Pedro lo defendiera? Por supuesto que no. Vimos en el versículo anterior como mi Señor, en los versículos anteriores, como mi Señor, solamente con el hecho de proclamar su nombre, ¿verdad? Su nombre eterno y santo por los siglos, los soldados retrocedieron y cayeron a tierra, solo con mencionar el nombre. Si Jesús allí hubiera dicho,
desaparezcan y háganse polvo y vuelvan a la tierra de donde fueron sacados. Eso hubiera pasado con ellos. Y no era más, era poder de Dios. Porque de la boca de mi Señor Jesús salía era poder de Dios. Recuerda que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y quién es la palabra de su poder? Jesucristo. La palabra de Cristo, la palabra de Dios tiene poder. Entonces, mi Señor Jesús no necesitaba que Pedro lo defendiera. ¿Ok? Obviamente Pedro actuó humanamente. Pedro actuó como hubiera actuado cualquier amigo de otra cualquier amigo de otra persona. Y ellos amaban al Señor. Así que obviamente el actuar de Pedro fue algo natural y fue algo normal. Pero no fue la voluntad de Dios. ¿Okay? Fue la voluntad de la carne, fue la voluntad del sentir de Pedro, fue la voluntad de Pedro. Sí, mi Señor aquí, y él mismo lo dice. No sé si más adelante él lo menciona, o en otro evangelio él mismo lo dice. ¿Acaso si yo le pido al Padre 12 legiones de ángeles, él no las enviaría? O sea, ustedes me están prendiendo. Pedro, esto me están prendiendo, esto me están arrestando, esto me están llevando cautivo, porque yo les estoy dejando. No te preocupes, Dios tiene control. Así que lo que hizo Pedro, que en mi opinión fue un acto normal, que cualquiera hubiera hecho lo mismo, aunque sabemos que Pedro era impulsivo, ¿verdad? Pero yo en mi opinión, si tal vez nos pasa a alguno de nosotros, tal vez hubiéramos actuado de la misma manera que Pedro para defender a nuestro Señor. Porque Pedro quería al Señor, pues, y eso fue algo que salió, digamos así, espontáneamente, el defender a su Señor. De todas formas, como acabo de decir, no era que mi Señor Jesús necesitaba ser defendido. Porque no era que a él le iban a quitar la vida. Era como mi Señor Jesús lo había dicho. Nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento es recibir del Padre. Entonces, allí nosotros podemos decir esto. Porque gloria a Dios tenemos el Espíritu Santo y tenemos las Escrituras. Pero Pedro actuó de forma humana y de forma normal. ¿Okay? Impulsiva, porque esa era la manera de ser de Pedro, era una persona impulsiva, pero no diría que estuvo mal. ¿Okay? Bueno, o no diría que estuvo mal de todo su oración, ¿ok? Entonces, ok. Entonces Jesús dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Fíjense bien. Jesús le dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. A ver, hermanos. ¿Ok? Mi Señor Jesús manda a Pedro a meter la espada en su funda, en su lugar de estar. Y le dice, Pedro, mete la espada en la vaina. Porque ¿acaso la copa que el Padre me daba a beber no la voy a beber? ¿Cuál fue la copa que el Padre le dio a beber? ¿A qué copa se está refiriendo Cristo? A la copa de su ira. Miren, hermano. Mi Señor Jesús se bebió puro
puro la copa de la ira de Dios. Sí, hermano querido, ¿cómo me escucha? Cristo, o nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros no experimentáramos nunca la ira de Dios, Él agarró, ¿verdad?, la ira de Dios pura y se la bebió en nuestro lugar. Él bebió puro el cáliz de la ira de Dios. Por eso, a ver, si nosotros miramos un poco más adelante, el momento de la crucifixión, ¿verdad?, y vemos a los dos ladrones, bueno, por lo menos en la película se ve la diferencia. Vemos a un Jesús completamente, ¿cómo diría la palabra? Completamente magullado, molido, golpeado. Bueno, vemos esa escena cuenta de mi Señor Jesús golpeado, molido, despedazado por todo su cuerpo, ¿verdad? Y vemos a los dos ladrones, uno de cada lado, y los vemos, y aunque están siendo crucificados, al igual que mi Señor, notamos una diferencia. Notamos que con mi Señor Jesús se ensañaron, que con mi Señor Jesús fue algo más fuerte, fue algo más más intenso, fue el castigo 1000 veces más intenso en mi Señor Jesús que en los dos ladrones que sí se merecían ese castigo. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta diferencia que uno ve en la cruz cuando mira a los ladrones y mira a Cristo? Porque a Cristo lo estaba azotando, a Cristo lo estaba hiriendo el Padre que le envió. Sí, mi queridos hermanos, es fuerte, pero es la verdad. En Isaías 53 dice, lo tuvimos por herido, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Quién hirió a Cristo? Dios Padre. ¿Quién hirió a Cristo? Dios Padre. Dios Padre descargó la ira justa y santa que tenía por tu pecado y por mi pecado en Cristo, para que ya nosotros no seamos reos de la ira de Dios, para que nosotros no caigamos en manos de Dios viviente, porque cosa horrenda es. Jesús recibió el castigo de nuestra faz, fue sobre él, y por su llaga, como dice Isaías 53, fuimos sanados, hermano. Dios aplastó, Dios desmenuzó. Dios molió, sí, esa es la palabra. Molió a su amado Hijo para que tú y yo no tuviéramos que experimentar por toda la eternidad la justa y santa ira de Dios. Amén. A que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él, hermano. Entonces, eso fue lo que pasó en la cruz. Y eso es lo que él le dice a Pedro. Pedro, yo no puedo evitar beber la copa de la ira de Dios. Yo no puedo evitar este cáliz, Pedro, porque si yo no lo bebo, tú sí lo vas a beber. Claro, eso no está escrito aquí, pero les estoy dando un ejemplo. Si Jesús decía,
No, yo este cáliz no lo veo. No, yo no voy a aguantar la ira del Dios vivo de mi Padre, porque cosa horrenda caer en las manos de Dios viviente. Pero si él no lo hacía, tú y yo lo íbamos a tener que hacer. Íbamos a tener que experimentar la pura y justa y santa ira de Dios por nuestros pecados, hermanos. Así de sencillo. Jesús sabía, Pedro, si yo no hago esto, vos lo vais a tener que hacer. Si yo no hago esto, ustedes lo van a tener que hacer. Yo lo voy a hacer. No hay posibilidad, Pedro, de que yo no haga esto, de que yo no me tome el cáliz puro de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque para eso he venido al mundo. Yo no vine al mundo a vacacionar. Yo no vine al mundo a ser rey. Yo no vine al mundo a glorificarme a mí mismo. Yo no vine al mundo a hacer lo que me placiera. Yo vine para esto. He venido al mundo. Entonces, ese cáliz, el cáliz de la ira de Dios, el cáliz que Jesús bebió puro por ti y por mí, era algo que no podía pasar por alto. Era algo que él tenía así porque sí, que beberlo como lo hizo. Y él lo sabía, y por eso él le dice a Pedro estas palabras: Pedro, ¿acaso la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? En otras palabras, Pedro, ¿acaso lo que el Padre quiere que yo haga no lo he de hacer? En otras palabras, Pedro, ¿acaso lo que el Padre me ha mandado no lo voy a hacer? Jesús sabía que era necesario, que no es que era... A ver, ¿cómo les explico esto? Era necesario, no era un capricho de Dios, porque Dios, nuestro Dios Padre, no es caprichoso, ¿verdad? Él es justo y santo, 3 veces santo. No era un capricho de Dios que Él se bebiera esa copa, que el Hijo se bebiera esa copa. Era necesario que el Hijo de Dios se bebiera esa copa. Entonces, mi Señor Jesús jamás le iba a decir que no a esa copa. Si él no hubiera querido esa copa, él hubiera podido, como lo dijimos antes, escapado, hubiera podido volver polvo a los que no querían aprender, pero no, porque él sabía lo importante que era que él se convirtiera, como lo dijo el pastor Sugel Michelén en una de sus prédicas. Él dice que Jesús es como el agujero negro de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Bueno, que Jesús es el agujero negro de Dios porque Jesús absorbe todo mi pecado. Lo absorbe a sí mismo. Y por eso dice la palabra: a que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Pero ciertamente Jesús también es el agujero negro de Dios, en este sentido que él absorbe toda la justa y santa ira de Dios por nuestros pecados. Miren, hermanos, si Jesús no hubiera hecho esto, no hubiera salvación, porque la ira de Dios tenía que ser la ira y la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Nuestro Dios es justo, ¿ok? Así que si Él no le daba al pecador lo que sus pecados merecían, es decir, si Él no nos daba a nosotros lo que nosotros merecíamos, entonces Él sería injusto. Pero ¿qué pasó? Que Él nos dio lo que nosotros merecíamos. Pero en Cristo Jesús nos sustituyó a cada uno de nosotros para que todo lo que le hizo Dios a Cristo
¿verdad? En la cruz, Dios lo tomó como si lo hubiera hecho en cada uno de nosotros. Ese castigo que fue sobre la faz de Cristo, ¿verdad? Dios lo tomó como si lo hubiera hecho por mí y por ti. Y por eso ya nosotros estamos en paz para con Dios y somos justificados delante de Dios y declarados justos en sus tribunales. Pero si Jesús no hubiera hecho eso, hermano, y no se hubiera vivido el cáliz de la ira de Dios, ciertamente estuviéramos aún bajo condenación y bajo la ira de Dios Santo y bueno de Israel. Y cosa horrenda es caer en las manos de Dios viviente. Bueno, hermano, entonces, para concluir, ya he acabado el día de hoy. Para concluir, vimos como mi Señor Jesús, vimos el porqué de la oración sacerdotal de mi Señor Jesús, porque ya él sabía que venía este tiempo. Entonces, él dejó en buenas manos a los apóstoles. Esto lo dejó a su padre. Padre, guárdalos en mi nombre, porque ya yo no voy a estar en el mundo, porque ya yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en mi nombre. Ok. Vimos también, hermanos y amigos, cómo mi Señor Jesús, sabiendo todo lo que le iba a acontecer, ¿verdad? Él no huye del lugar, sino que se le enfrenta a los enviados de los sacerdotes, es decir, a los oficiales y a Judas Iscariote, el traidor. Perdón. Vemos esto, hermanos. Vemos que mi Señor Jesús sale al encuentro de los soldados cuando, en vez de huir. ¿Y por qué, hermano? Porque él le acababa de orar al Padre en el monte de Getsemaní y le pidió que hiciera su voluntad. Y como respuesta a la oración de Jesús, aparecen estos soldados guiados por Judas. Y mi Señor Jesús no va a huir o no va a omitir la voluntad del Padre, sino que Él se le enfrenta a esos soldados y le pregunta y le dice: ¿a qué buscáis? Vimos también la autoridad, el señorío, el poder que hay en la palabra de la boca del Señor. Vimos el poder que solamente mi Señor Jesús tiene cuando dice yo soy, que esos soldados, quizás había, no sé, 20 soldados, 12 soldados, todos cayeron, dieron un paso atrás y cayeron a tierra, solamente con la palabra que sale de la boca de mi Señor Jesús. Entonces, vimos también, hermanos, cómo mi Señor Jesús, cómo las oraciones de mi Señor Jesús fueron contestadas. La oración sacerdotal o parte de la oración sacerdotal fueron contestadas, porque cuando mi Señor Jesús lo van a aprender, ¿verdad? Él le dice: bueno, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazareno. Ya les he dicho que yo soy. Entonces dejen a estos que se vayan. Y esto fue para que se cumpliera lo que él le había pedido al Padre. A ninguno de los que me diste perdí. ¿Okay? Entonces vemos como toda la oración hecha por mi Señor Jesús es contestada. Y no contestada porque vimos dos ejemplos que la oración de mi Señor Jesús fue contestada de inmediato. Porque él acaba de orar eso en Juan 17 y vimos como en Juan 18 ya fue contestada. Y vimos como él acababa de orar al Padre en el monte de Getsemaní, ¿verdad? Porque tenía miedo en su corazón y él acababa de orar al Padre: Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y vimos como también al instante le fue contestada. Y la oración que él hizo por nosotros en Juan 17, que nos guardara del mal,
también ha sido contestada, y mi Señor Jesús no va a guardar en el mal, porque Él lo pidió al Padre, y el Padre hace todo lo que el Hijo le pide, porque el Hijo pide todo lo que le agrada al Padre. El Hijo siempre pide conforme a la voluntad del Padre, y cuando hacemos eso, la Biblia nos enseña que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos cualquier petición que le hayamos hecho. Bueno, hermanos y amigos, y por último, es como un resumen, vimos cómo mi Señor Jesús, cómo actuó Pedro y la respuesta de mi Señor Jesús a ese modo de actuar de Pedro. Pedro, enfunda la espada. ¿Acaso la copa que me ha dado el Padre beber? ¿Acaso la copa que me ha dado el Padre no la debe beber? Ok. Puedo agregar ya para terminar que Jesús mismo le sale la oreja a Marco. Ok. Y como ya expliqué, la copa simboliza la ira de Dios que Jesús iba a absorber por nuestros pecados. Jesús iba a tomar en la cruz el lugar de cada uno de nosotros, y Dios iba a castigar todos los pecados de cada uno de nosotros en Cristo Jesús, para que nosotros ahora tuviéramos paz para con Dios, para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe que hay en Cristo Jesús, y para que nosotros jamás tuviéramos que experimentar la justa, santa y terrible ira de Dios por nuestros pecados. Entonces, hermanos, eso como un resumen. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Bueno, que el Señor siga edificando a su pueblo, que el Señor levante hombres y mujeres piadosas que prediquen su palabra a tiempo y fuera de tiempo, que el Señor levante varones llenos de su Santo Espíritu para que prediquen su palabra con denuedo y verdad, y muchos sean edificados, y los que no crean en Cristo crean para salvación y vida eterna. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Que Dios sea con ustedes, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con todos nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios.